Hola, ¿qué tal? Pues estamos ya en este tercer domingo de Adviento. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy el Padre David Ugalde, misionero servidor de la palabra, y te agradezco tu compañía, tu perseverancia en estas reflexiones que hemos emprendido a lo largo de todo este Adviento. Ya estamos celebrando el tercer domingo de Adviento y bueno, pues además de constatar que el tiempo se va muy rápido, pues ojalá que también podamos constatar cómo Dios va actuando en nosotros a través de la meditación, a través de la reflexión de las verdades de nuestra fe. Para este domingo vamos a meditar un fragmento de los sermones de San Agustín, obispo. Vamos a meditar el que será el sermón 293. Escuchemos con atención. Juan era la voz, pero el Señor era la palabra, que existía ya al comienzo de las cosas. Juan era una voz pasajera, Cristo la palabra eterna desde el principio. Suprime la palabra, ¿y qué es la voz? Donde falta la idea, no hay más que un sonido. La voz sin palabra entra en el oído, pero no llega al corazón. Observemos el desarrollo interior de nuestras ideas. Mientras reflexiono sobre lo que voy a decir, la palabra está dentro de mí. Pero si quiero hablar contigo, busco el modo de hacer llegar a tu corazón lo que ya está en el mío. Al buscar cómo hacerla llegar a ti, cómo introducir en tu corazón esta palabra interior mía, recurro a la voz y con su ayuda te hablo. El sonido de la voz conduce a tu espíritu, la inteligencia de una idea mía, y cuando el sonido vocal te ha llevado a la comprensión de la idea, se desvanece y pasa, pero la idea que te transmitió permanece en ti sin haber dejado de estar en mí. Y una vez que el sonido ha servido como puente a la palabra desde mi espíritu al tuyo, no parece decirte, es preciso que él crezca y que yo disminuya. Y una vez que ha cumplido su oficio y desaparece, no es como si te dijera, mi alegría ahora rebasa todo límite. Apoderémonos de la palabra, hagámosla entrar en lo más íntimo de nuestro corazón. No dejemos que se esfume. ¿Quieres ver cómo la voz pasa y la divinidad de la palabra permanece? ¿Dónde está ahora el bautismo de Juan? Él cumplió su oficio y desapareció, pero el bautismo de Cristo permanece. Todos creemos en Cristo y esperamos de Él la salvación. Esto es lo que dijo la voz. Y como es difícil discernir entre la palabra y la voz, los hombres creyeron que Juan era Cristo. Tomaron a la voz por la palabra, pero Juan se reconoció como la voz para no usurparle los derechos de la palabra. Dijo, no soy el Mesías, ni Elías, ni el profeta. Le preguntaron, ¿qué dices de tu persona? Y él respondió, yo soy la voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. La voz del que clama en el desierto, la voz del que rompe el silencio, preparad el camino del Señor como si dijera, soy la voz cuyo sonido no hace sino introducir la palabra en el corazón. Pero si no le preparáis el camino, la palabra no vendrá donde yo quiero que ella entre. ¿Qué significa preparad el camino, sino rogad insistentemente? ¿Qué significa preparar el camino, sino sed humildes en vuestros pensamientos? Imitad el ejemplo de humildad del Bautista. Lo toman por Cristo, pero él dice que no es lo que ellos piensan, ni se adjudica el honor que erróneamente le atribuyen. Si hubiera dicho, soy Cristo, con cuánta facilidad lo hubieran creído, ya que lo pensaban de él sin haberlo dicho. No lo dijo, reconoció lo que era, hizo ver la diferencia entre Cristo y él, se humilló, vio dónde estaba la salvación, comprendió que él era solo una antorcha y temió ser apagado por el viento de la soberbia. Bueno, en este domingo que la tradición de la iglesia ha llamado el Domingo de la Alegría, porque cada vez se acerca más el nacimiento del Salvador como celebración que tenemos los cristianos, y porque seguramente conforme avanzan los días, pues también vamos constatando que se va acercando pues el día de nuestro encuentro con Dios en la muerte.
En este contexto de la alegría, del gozo de este tercer domingo de Adviento, pues San Agustín nos hace conscientes bueno, primero del papel que juega cada uno. El papel de Juan Bautista, dice, yo soy la voz. El papel de Jesús, que él dice, yo soy la palabra, ¿no? Y como dice el Evangelio de San Juan, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y San Agustín nos hace como esta reflexión sobre la importancia de la palabra, no solamente por el tema de las ideas, como lo expresa ahí, sino que él quiere hacernos la conciencia de que la palabra, el verbo, esta gran idea, pudiéramos decirlo así en lenguaje platónico y en lenguaje agustiniano, esta gran idea que mueve al mundo y que le da su ser a todas las cosas, pues es Dios. Es Dios y nosotros lo tenemos realmente y concretamente en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura. Ahí nosotros tenemos esa palabra sin la cual nuestra voz, lo que somos, nuestra fe no tendrían sentido, no tendrían contenido. Por eso el cristiano está llamado a tener una relación bien profunda y bien cercana con la palabra de Dios. Una relación, yo diría, encarnada, es decir, constantemente dejo que la palabra se apropie de mí. O como hoy ha dicho al revés San Agustín, que a mí me ha parecido una frase muy interesante y que pienso que nos puede llevar a pensar mucho en el papel que tiene la palabra de Dios en nosotros. Dice San Agustín, apoderémonos de la palabra, hagámosla entrar en lo más íntimo de nuestro corazón, no dejemos que se esfume. Qué bonita expresión, apoderémonos de la palabra, es la tuya. Es que si Dios ha querido hacerse nuestro, de nosotros los seres humanos, ¿por qué nosotros muchas veces nos negamos ese derecho que Dios nos ha querido dar de hacer nuestro? Lo digo entre comillas, ¿verdad? No porque Dios sea nuestro, pero Dios se ha entregado a nosotros. Dios se ha dado al ser humano. Apoderémonos de la palabra, dice San Agustín, y que entre en lo más profundo de nosotros. Porque podríamos, un poquito como utilizando las expresiones que usa al principio esta carta, este sermón, si nuestra vida no tiene la palabra, si nuestra voz no tiene la palabra, está hueca. Si nuestras ideas no están fundamentadas en la palabra, y me estoy refiriendo a Cristo, al Verbo encarnado, no podemos decir que tenemos ideas claras, concretas. Cuando la palabra de Dios entra en la vida de una persona, cuando conocemos el mensaje de Dios en la Sagrada Escritura, logramos que Dios mueva nuestros criterios y haga que nuestra vida tenga consistencia, que no sea voluble, que no sea pasajera, porque dice, no dejemos que la palabra se nos esfume. ¿Qué puede hacer que la palabra se esfume? Al final del sermón lo dice San Agustín. San Juan Bautista vio dónde estaba la salvación, comprendió que él solo era una antorcha y temió ser apagado por el viento de la soberbia. ¿Qué puede apagar en nosotros el fuego de la palabra de Dios? La soberbia, la falta de humildad, la falta de reconocimiento para decir, yo no puedo, yo soy un ser humano, finito, limitado, con errores, pero la palabra es perfecta, es eterna, es poderosa, es creadora. Y es que muchos cristianos, muchos católicos, se conforman con una experiencia meramente devocional y de una devoción muy superficial, que a veces versa solamente en cumplir ciertas tradiciones, y lo digo no de manera despectiva, pero sí hablando de cuestiones meramente populares, pero no podemos quedarnos allí. La fe tiene que fundamentarse en la palabra. Y no lo digo porque yo sea un servidor de la palabra y mi carisma sea la evangelización con la Biblia. No, lo digo porque nosotros hemos hecho la experiencia de que quien gusta de la palabra, su vida se transforma. Y se transforma no porque deja de tener problemas o porque de pronto se gane la lotería, no. Se transforma porque cambian sus actitudes. Se obra realmente lo que dice San Pablo en la carta a los Romanos. Cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. La palabra cambia la manera de pensar. Por eso la evangelización, el anuncio de la palabra, es una fuente de progreso.
La persona que se encuentra con el Evangelio renuncia a su pecado y en un primer momento hay un progreso moral, un progreso espiritual que definitivamente deviene en un proceso social, en un progreso social, en un progreso familiar y muchas veces hasta en un progreso económico, y no porque el acercarte a la iglesia te haga que de pronto te caigan los miles de pesos en las manos, no, sino porque cuando tú renuncias a tu pecado, a tus vicios, pues te conviertes en una persona más productiva, menos perezosa, en una persona más, dicen los venezolanos, más echada para adelante, es decir, más esforzada, menos propensa a la tristeza, al desánimo, no, porque Dios es un motivo. Y de alguna manera, pues estas cosas se van viendo pues en el diario vivir, en la vida cotidiana de una persona, en su trabajo, en sus labores cotidianas. Entonces hoy San Agustín nos invita a darle ese verdadero lugar a la palabra. Que este domingo sea para ti un domingo de alegría, no solamente porque la iglesia dice que es el domingo de la alegría, ¿no? Sino porque estamos haciendo un verdadero proceso de dejar que Dios, su palabra, entre en nuestra vida. Y esta superación moral y espiritual produce el verdadero gozo. Que tengas un domingo bien bendecido, bien alegre. No olvides ir a misa, no dejes de ir a la celebración, no dejes si tienes tu corona de Adviento en casa de rezar con tu familia. Por cierto, aquí en este canal hace unos añitos hice la oración para encender la vela de la corona de Adviento de cada domingo, lo puedes buscar ahí. La imagen es fea, pero lo que importa es la oración. Si te da pena, si no sabes qué rezar ahí con tu familia, bueno, pues ponte el videíto, ahí viene un canto, una oración, prende tu vela y pues date esas oportunidades de que Dios, su palabra, entre en tu corazón. Muchísimas gracias por acompañarnos ya en esta tercera semana del Adviento y si Dios nos concede llegar con vida a la Navidad, pues aquí seguiremos compartiendo estas reflexiones. Compártenos, comparte este video, este podcast con la persona que tú creas que le pueda ayudar, a la persona a la que creas que esta reflexión le pueda servir. Compártelo. Gracias por tus comentarios y bueno, me encomiendo también a tus oraciones. Que Dios te bendiga y que tengas una muy bendecida semana.